Última clase de la clase de los tipos de estudios. Hoy día vamos a hablar de etiología o daño, ¿ya? Para introducirnos un poquito en la clase, vamos a centrarnos un poquito en un caso clínico de una mujer de 45 años que tiene una historia de incontinencia urinaria que ha empeorado progresivamente estos últimos 2 años y como antecedentes importantes tiene 3 embarazos, 2 con forceps en los últimos 2 partos y además la señora toma café. Como 3 tazas aproximadamente de café al día bien cargado. Ya el examen físico ginecológico está todo normal, salvo que tiene un poquito de incontinencia con la tos en posición ginecológica y tiene un volumen urinario postmiccional de 20 cc, que es poco. Entonces la señora llega a nuestra consulta ginecológica con un paper en el que leyó recientemente en que la cafeína puede producir incontinencia urinaria y quiere saber si eso es verdad o si existen otros factores que pudiesen contribuir a que ella esté haciéndose pipí, ¿no? Entonces nosotros, la verdad es que no tenemos idea y nos hacemos una pregunta clínica en 3 partes, naturalmente como hemos aprendido en el curso, para intentar responder esa pregunta, que sería más o menos así. Si en mujeres perimenopáusicas, 45 años, perimenopausia, el consumo de cafeína puede producir incontinencia urinaria. Y hacemos una búsqueda, como ya ustedes saben muy bien, buscamos las palabras clave cafeína e incontinencia urinaria y hacemos una búsqueda utilizando los Clinical Health de PubMed para estudios de etiología, porque lo que queremos saber es si la cafeína produce incontinencia. Entonces, en un estudio de etiología, le hacemos una búsqueda bastante sensible, encontramos una serie de estudios y seleccionamos este, publicado el año 2000. Que dice relación con el consumo de cafeína y el riesgo de la inestabilidad del detrusor, un estudio de caso control. Entonces leímos el abstract y aparentemente sí que nos ayudaría a resolver la pregunta que nos aqueja. Bajamos el artículo, lo leemos completo entonces, y según eso vamos a hacer la clase de hoy, ¿vale? Entonces, la mejor evidencia para el estudio de etiología, ustedes ya se imaginarán qué tipo de artículos son revisiones sistemáticas. Y después de las revisiones sistemáticas de estudios de etiología, vamos a encontrar estudios de ensayos clínicos, RCT, estudios de cohorte y en declive, digamos, estudios de casos de controles y de tipo transversal. Lo que pasa es que, bueno, como se imaginarán, las revisiones sistemáticas de estudios de etiología, de daño, son bastante poco disponibles. ¿Por qué? Porque ya encontrar un ensayo clínico, un estudio de cohortes para saber si es que una cosa hace mal es difícil. Más difícil todavía es encontrar un estudio que agrupe todos esos estudios. Entonces, cuando veamos si un estudio sobre daño o sobre etiología es válido, tenemos que contestar, como hemos visto en cada una de las clases, una serie de preguntas. Para saber si la evidencia es válida o no, primero tenemos que saber si había grupos de pacientes, si en ese estudio había grupos de pacientes claramente definidos, similares en todo excepto en la exposición al tratamiento u otra causa. Después de resolver esa pregunta, tenemos que ver si acaso se midieron los tratamientos o las exposiciones y los resultados clínicos de la misma manera en ambos grupos de estudio y si esa medición fue ciega, que es súper importante como hemos visto hasta ahora. Si el seguimiento de los pacientes del estudio fue suficientemente largo y completo, que es una cosa similar a otro tipo de estudios que hemos evaluado a lo largo del curso, y si también se cumplen criterios de causalidad dentro de estos artículos, dentro de estos estudios, a la hora de buscar la causa de ese problema o ese daño. Entonces, la primera pregunta es esta: si en el estudio que estamos analizando había grupos de pacientes claramente definidos, similares en todo, excepto en la exposición al tratamiento u otra causa. Entonces, ¿cuál sería el estudio ideal para saber si algo produce daño? El estudio ideal sería un estudio en el que nosotros hagamos una asignación dirigida a la intervención. Sería un estudio prospectivo en el que a unos pacientes les diésemos nosotros cafeína, a otros pacientes no les diéramos cafeína y viésemos si eso produce incontinencia urinaria o no. Y además seguir a esos pacientes en el tiempo, ¿ya? Esto es un estudio prospectivo, entonces se mide con esta herramienta de asociación que es el riesgo relativo y idealmente lo que tendríamos que intentar hacer es que la asignación de cafeína o no cafeína sea hecha por alguien, por nosotros, de manera ciega, de manera aleatoria, para que sea más o menos
grupos similares y de manera controlada, para que no tengamos un grupo que tenga 500.000 pacientes y un grupo que tenga solamente 20 pacientes. Lo que pasa es que eso tiene bastantes problemas éticos. Con la cafeína y para incontinencia urinaria es un ejemplo un poco burdo de lo que podría ser a lo mejor un estudio de daño, pero por ejemplo si queremos saber si algo causa cáncer o si algo produce cosas que para la calidad de vida son mucho más heavy, digamos, que solamente la incontinencia urinaria, que ya es algo bastante complicado para los pacientes que lo padecen, imagínense para otras cosas. Entonces, asumiendo que algo produce daño, es difícil empezar a hacer un estudio prospectivo, ¿ya? Y si se logran realizar, por no conocer el daño previo, o sea, por hacernos un poco los tontos y decir, no, yo creo que no va a producir daño, pero a lo mejor sí, en general siempre están mal adaptados en tamaño, en la misma ética, porque en la medida que nosotros vamos haciendo el estudio nos vamos dando cuenta de si eso hace mal o no, y si nos damos cuenta que hace mal, obviamente no podemos seguir con el estudio. Y eso también hace que la duración de los mismos sea muchas veces acotada. Y muchas veces entonces tenemos que conformarnos con estudios de este tipo que no son ideales. Y el que quizás es el mejor son los estudios de cohorte, en el que nosotros estudiamos una exposición circunstancial a la gente a estudiar. Son estudios prospectivos en los que vemos lo que pasa en pacientes que se les ocurre tomar cafeína y pacientes a los que no se les ocurre tomar cafeína. Eso se mide con riesgo relativo. ¿Cuál es el problema? Que en estos casos la asignación de cafeína o no cafeína o de intervención o no intervención no es aleatoria, o sea, no es aleatoria. Algunos pacientes van a empezar a tomar cafeína porque se les ocurrió nomás y otros no, y tampoco es controlada. Por lo tanto, a lo mejor lo que puede pasar es que, como esto es una cosa prospectiva, haya muchas pacientes a las que nosotros empecemos a ver que les gusta el café y otras no, y los grupos nos pueden salir no homogéneos. Eso va a ser por diferentes cosas, por preferencias de cada una de las pacientes, indicaciones del médico, etcétera. Los pacientes también pueden diferir entre los grupos en factores que son determinantes, como la probabilidad de uso del factor de estudio, que conduce a un sesgo de confusión. Por ejemplo, la comparación en este mismo caso, por ejemplo, para incontinencia urinaria, el uso de estrógeno. El uso de estrógeno en mujeres mayores en general es mayor. Por lo tanto, la edad podría ser un factor confundente y podría resultar que las mujeres con estrógeno tengan más incontinencia. Sin embargo, este resultado puede ser que se deba solamente a la edad, no al hecho de tomar estrógeno o no. Entonces, como son grupos a lo mejor no comparables. Y además, en un estudio de cohorte, después de que la cohorte está hecha, los investigadores tienen que documentar que ambas cohortes son similares, ¿ya? Cosa que también muchas veces es complicado, y al final de hacer la cohorte y de seguirla por un tiempo largo, resulta que los dos grupos de investigación no tienen nada que ver, y ya eso invalida el estudio. Entonces, lo que más nos podemos encontrar son estudios de casos y controles, en los que partimos desde que tenemos el evento que nosotros estamos investigando. Son estudios en los que ocurre una exposición circunstancial y nosotros hacemos un estudio retrospectivo. Entonces, buscamos pacientes que tengan incontinencia y los seguimos hacia atrás, que son los casos, y después intentamos seleccionar un grupo de pacientes similar, que son los controles que no tienen incontinencia, y los seguimos hacia atrás, y vemos si en el grupo de los pacientes casos existió exposición al uso de la cosa que nosotros estamos investigando, como por ejemplo la cafeína o no cafeína, y lo mismo lo estudio en el grupo control. Y eso se reporta con una asociación con otro ratio, ¿ya? Que ya lo conocemos y lo vamos a ver un poco después, ¿ya? Estos tipos de estudios sirven en casos muy raros o que tardan mucho en aparecer, pero la verdad es que prácticamente todos los estudios de etiología que vamos a encontrar son de casos de controles, ¿ya? Tienen más potencial de confusión que en las cohortes, porque los factores de confusión transitorios ni siquiera se pueden medir, ¿ya? Porque como son retrospectivos, hay muchas cosas que ni siquiera se nos ocurren, que podrían ser factores confundentes y que sin embargo sí están incluidas dentro del estudio y jamás vamos a saber. Y además muchas veces las asociaciones de los estudios de casos y controles se deben solamente al azar. Imagínense, cuando nosotros hacemos estudios de casos y controles, habitualmente tomamos muestras de pacientes hospitalarias. De hecho, hay algunos estudios en los que se demostró que los estudios de casos y controles hacían que se sobreestimaran causas etiológicas solamente por el hecho de estar analizando pacientes enfermos, como por ejemplo uno que se publicó hace poco de
vasectomía y cáncer de próstata, aunque se vio que los pacientes que la vasectomía era un factor de riesgo para el cáncer de próstata, pero sin embargo se vio que en la población en general eso no ocurría y se estimó que el riesgo de cáncer de próstata se sobreestimó porque eran pacientes hospitalarios y no poblacionales, de población general. Entonces uno puede llevar a ese tipo de sesgo, ¿no? Y los otros estudios que vamos a encontrar, que son yendo en bajada en cuanto al poder de evidencia que tiene cada uno, son los estudios transversales, en los que vemos la exposición, si existió la asociación, cuando nosotros exponemos a un paciente con eso, la cafeína o la no cafeína, en un momento determinado. Y aquí se evalúa la exposición y el resultado de manera simultánea. El problema es que aquí siempre nos vemos con la duda de qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, la exposición o la enfermedad. A lo mejor tenían la enfermedad de antes y estuvieron expuestos solamente en el momento en que nosotros lo vimos y resulta que nosotros estamos pensando que la causa de la enfermedad es la exposición a la cual nosotros estamos sometiendo al paciente, pero sin embargo no es así. Y lo otro que ya está lleno en la literatura son los casos clínicos en los que solamente se reporta la exposición y el evento que nosotros estamos buscando. Esto, si el resultado es infrecuente y la asociación es altamente sugerente, el caso clínico en general es muy útil. No sé, pues reportar o que mucha gente se ponga a reportar casos de infarto o el miocardio después del uso de una droga que se supone que era para tratar la artritis y empiezan a aparecer, eso es útil, ¿ya? Pero porque en el fondo no sirve para concluir alguna cosa, sino que solamente sirve en general para plantear hipótesis diagnósticas. Entonces, volviendo al estudio que nosotros encontramos, es un estudio de casos y controles que estableció dos grupos de mujeres con y sin inestabilidad del detrusor, lleva lugar el consumo de cafeína en ambos grupos. Y aparentemente sí definieron claramente lo que era paciente con inestabilidad del detrusor y sin inestabilidad del detrusor. Las pacientes que tenían inestabilidad del detrusor y que tenían incontinencia eran mujeres con síntomas de incontinencia y evidencia de contracción vesical en las pruebas urodinàmicas, y los pacientes control solamente tenían incontinencia de estrés. Entonces, de momento, el estudio sí nos sirve. Cerrar la puerta, por favor. Segunda pregunta que tenemos que hacernos: si se midieron los tratamientos o las exposiciones y los resultados clínicos de la misma forma en ambos grupos, y si acaso esa medición fue ciega o no. Y acá una cosa que ya la hemos comentado bastantes veces en este curso: ¿qué pasaría si en un estudio, por ejemplo, de casos de control o de cohorte, el investigador, no ciego, buscara con más ganas la incontinencia en mujeres que toman café? Naturalmente lo que va a ocurrir es que va a hacer que la asociación sea mayor. Cuando existe un ciego, eso no ocurre. En cambio, cuando el investigador no es ciego en la intervención, puede buscar con mayor insistencia la enfermedad en el grupo expuesto e identificarla cuando de otra manera habría pasado desapercibida. Y de manera contraria, los pacientes que no están expuestos a la cafeína a lo mejor va a dejarlas pasar. En estudio de casos controles, por ejemplo, al buscar los eventos en manera retrospectiva, si el investigador quien los busca de manera abierta, si es el investigador quien los busca de manera abierta, sin estar ciego, siempre va a favorecer al grupo de investigación. Entonces, por eso que es muy importante que a la hora de ver este tipo de estudios, sobre todo si son casos de controles, se diga claramente que el estudio fue ciego para el investigador, y que también digan cómo se hizo ese ciego, porque muchas veces hay ciegos que no son tal. ¿Ya? Tiene que estar súper claro que el investigador que fue el que estaba llevando a cabo el estudio fue ciego para la exposición, que no supo en ningún momento si hubo o no hubo asociación, etc. Y ojalá que la persona que recoge los datos no sea el investigador, sino que sea otra persona. Entonces, volviendo al estudio, acá lo que se hizo fue buscar la inestabilidad del detrusor a través de una encuesta a todas las pacientes incluidas en el estudio, y se validó esa encuesta en una muestra aleatoria de pacientes antes de empezar con el estudio durante una semana. Y no se especifica si las pacientes eran conscientes de los objetivos del estudio, que quizá hace que el ciego no sea tan claro, y se evitó el sesgo de inclusión, haciendo que las pacientes con partos traumáticos y tabaquismo estuvieran fuera del estudio. Siguiente pregunta: si acaso el seguimiento de los pacientes del estudio fue largo y completo. Como es natural, sobre todo en estudios de cohorte, idealmente el porcentaje de pérdidas tiene que ser mínimo. ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas tolerado en estudios de este tipo? ¿Se acuerdan? Que ya lo hemos visto varias veces.
en cohortes. Hasta un 20. Muy bien. Siguiente cosa, es entre un 5 y un 20%, ya máximo un 20. 5% y debajo de eso es muy raro tener un estudio de cohortes con menos de un 5% de pérdida. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿los resultados que nosotros hemos obtenido de este estudio cumplen los criterios de causalidad? El problema es que, claro, para saber si existen criterios de causalidad o no, existen pocas pruebas que nos permitan hacer el diagnóstico certero de la asociación. Tenemos que ver si algunas son, por ejemplo, tenemos que saber, sobre todo en estudios de casos y controles, si la exposición precedió al resultado, porque muchas veces no aparece. Entonces, si la exposición no ha precedido al resultado, es difícil asumir que el resultado es causa de la exposición, ¿no? También tenemos que tener claro o idealmente saber si en el estudio hubo una gradiente dosis-respuesta. Tenemos que ver si había una demostración de un riesgo creciente del evento adverso a una mayor exposición y saber si eso aumenta o refuerza la asociación. Por ejemplo, en este estudio que estamos revisando, el consumo de gran cantidad de cafeína, que es de más de 400 miligramos al día, revisando los resultados, estas pacientes tuvieron un mayor riesgo de incontinencia urinaria respecto a los pacientes que tuvieron bajo consumo. Entonces, sí que uno asume que sí que parece que es así. Pero si resulta que en pacientes que tienen un gran consumo de cafeína, encontramos que sí existe asociación. En los pacientes que tienen un consumo intermedio a lo mejor no, y en los que tienen menos, además sí tienen asociación. Son resultados raros que permiten no asumir que la cosa no está bien, pero sí sospecharlo sospecharlo mucho. También sirve saber si existe alguna evidencia positiva de un estudio de habituación y con repetición de la habituación, o sea, si a lo mejor saber si en el estudio qué pasa si es que esas pacientes dejan de tomar café, y ver si efectivamente suspendiendo ese hábito, ya que se demostró que existía cierta sensación, ver si la inestabilidad del difusor disminuye o no, por ejemplo, ¿ya? Y también lo ideal es ver si existe una coincidencia de exposición entre diferentes estudios, o sea, no quedarse solamente con a lo mejor de la cafeína y la inestabilidad del difusor, sino que ir a otros que sí que confirman que esta cosa parece ser cierta, ¿ok? Y lo otro es ver si esto tiene sentido biológico. La cafeína nosotros sabemos que dan ganas de hacer pipí, ¿no? Difícil sería, o sea, no sé, si esta asociación que nosotros hemos encontrado es una cosa extremadamente rara, a lo mejor da para pensar que a ver si es un solo estudio y no está tan bien hecho, a lo mejor da para pensar que la cosa no es así. ¿Vale? Siguiente cosa que hay que ver es si los resultados del estudio son importantes o no. Entonces tenemos que ver cuál es la magnitud de la asociación entre la exposición y el resultado, y cuál es la precisión de la estimación de la asociación entre la exposición y el resultado. Entonces, esto ya ustedes se lo saben de memoria, la magnitud de la asociación depende del diseño. Entonces, como ya lo hemos visto millones de veces, en cohorte la asociación se mide con el riesgo relativo, y en caso de controles que son respectivos con el otro ratio, ¿ya? ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? Ya se lo saben, es la incidencia en los expuestos versus la incidencia en los no expuestos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un riesgo relativo de 10, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién me lo puede decir? Los pacientes que los... Muy bien. Y el otro ratio ya saben cómo se calcula. ¿Cuál es la definición de odds? ¿Qué es un odds? Esto ya se lo deberían saber súper bien. Definición de odds. La hípica, ¿se acuerdan del el ejemplo de la hípica? 2 es a 5, o 5 es a 2, 2 es a 1. La probabilidad de que... ¿Se acuerdan, no? Eso es un odds. Es la probabilidad de que ocurra un evento versus la probabilidad de que ese evento no ocurra, ¿ya? Entonces, el odds ratio es una razón entre distintos odds. Entre la razón de que ocurre incontinencia versus... es
una razón entre el odds de que haya incontinencia versus el odds de que no haya incontinencia en este caso. Entonces, para el odds de que haya incontinencia es de A dividido C, y el odds de que no ocurre incontinencia es de B dividido D, que haciendo una reducción de esta cosa aritmética es un producto cruzado que nos da un valor, ¿ok? Y en este caso, si tenemos un odds ratio de 12, ¿eso qué significa? Ya, tírense a la piscina. Es lo mismo que el odds. Es como la misma definición. Sería que la posibilidad de experimentar el acontecimiento adverso, en este caso la incontinencia, en sujetos con consumo de cafeína, fueron 12 veces superiores a los que no tuvieron dicha exposición. ¿Ok? Que es muy sutil la diferencia entre lo que es el riesgo relativo y el odds ratio. De hecho, a la hora de interpretar los resultados, prácticamente lo mismo. ¿Qué valores de odds ratio o de riesgo relativo indican asociación? ¿Los valores sobre qué número? Sobre 1. Okay. ¿Y qué valor indican ausencia de asociación? Ausencia igual a 1. Ausencia igual a 1. ¿Y asociación inversa? Menor a 1. ¿Y en qué situaciones el riesgo relativo y el odds ratio tienden a ser similares los valores? ¿Se acuerdan o no? Porque uno podría, haciendo una tabla de 2×2, uno podría calcular el riesgo relativo y el odds ratio, ¿no? La diferencia está en que cuando uno hace cuando uno calcula un riesgo, está calculándolo en base a que existe una incidencia. Y eso no se puede hacer en un estudio retrospectivo. ¿Tienen claro eso, no? Se puede calcular un odds ratio en un estudio prospectivo, se puede. ¿Se puede calcular un riesgo relativo en un estudio retrospectivo? No. ¿Por qué? Porque el riesgo no ocurre si es que el estudio es retrospectivo. No hay riesgo, ¿no? En estudios de cohorte o en estudios o en ensayos clínicos se puede calcular el riesgo debido a que es prospectivo y se puede calcular una incidencia, ¿no? Necesitamos para calcular un riesgo relativo un grupo de tratados y un grupo de no tratados, o un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Eso es fundamental, si no, no se puede calcular un riesgo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Vale. Entonces, ya que tenemos una tabla de 2×2, ¿podemos calcular el odds ratio? Sí. ¿Podemos calcular el riesgo relativo? Sí. ¿Se puede calcular el odds ratio en un estudio prospectivo? Sí. ¿Se puede calcular el riesgo relativo en un estudio retrospectivo? No. ¿Ok? ¿La interpretación de los resultados de un odds ratio y un riesgo relativo son similares? Sí. ¿Los puntos de corte son similares? Sí. Sobre 1, igual a 1, menor a 1, eso está claro. Pero en qué situaciones el riesgo relativo y el odds ratio se aproximan o se hacen diferentes, metiendo matemática, simplemente con eso. Por ejemplo, hagamos como que en este estudio encontramos estos valores de pacientes que consumían cafeína y tenían incontinencia, eran incontinencia, son valores bajos, si se fijan. Entonces hagamos el cálculo del riesgo relativo, es ese, 1.02, ¿ok? Con la formulita que ya todos se saben. Y el odds ratio nos da un valor de 1.05. Son valores bajos, ¿ok? Valores bajos, o sea, es un estudio pequeñito, de pocos pacientes. Pero imaginémonos que este es un súper ensayo en el que, no sé, incluimos un montón de pacientes, multicéntricos, varios países, y tenemos estos números. Entonces, si se fijan, si calculamos el riesgo relativo aquí, sí que es bastante diferente del odds ratio. Entonces, en estudios pequeñitos, de un N muestral pequeño, sí que el riesgo relativo se asemeja al odds ratio. Pero en estudios que son más grandes, no. ¿Ya? ¿Qué magnitud de riesgo relativo y odds ratio son significativos para poder decir, este estudio sí que vale? ¿Se acuerdan? Antes que eso, antes de pensar en el valor, es súper importante que sepan qué tipo de estudio es. Es mucho más importante, y esto es pregunta de prueba, es mucho más importante un estudio bien hecho, prospectivo, y que nos aporte una evidencia mejor, con un riesgo relativo no tan potente, a que un estudio de caso control con un odds ratio mucho más potente, pero que no nos aporta tanta evidencia. Eso es súper importante que lo tengan claro, porque a lo mejor encuentran por ahí un estudio prospectivo
que aporta un riesgo relativo de 2, por ejemplo, y un estudio de casos y controles que aporta un odds ratio de 5. ¿Quién es más importante o quién es más categórico? El riesgo relativo más bajo. ¿Por qué? Porque es un estudio prospectivo y eso es mejor evidencia que un odds ratio. ¿Ok? En nuestro estudio, la ingesta de cafeína se asoció a inestabilidad de Trusor. Y esta odds ratio disminuyó significativamente tras el ajuste de los antecedentes de tabaquismo y edad. Entonces nos dio un odds ratio de 2.7 versus 2.4 tras el ajuste. ¿Ok? Entonces vamos a quedar con que, bueno, el odds ratio, así como un odds ratio como para decir este odds ratio vale, es de 4, ¿ok? Y un riesgo relativo que vale es de 3. ¿Ya? ¿Vale? Súper importante. Pregunta de prueba. Y ahora, ¿cómo traducimos el riesgo relativo o el odds ratio en una medida plausible para nuestros pacientes? Porque estas cosas a un paciente le dan un poco lo mismo, a nosotros a lo mejor sí que nos sirven, pero para nuestros pacientes, ¿se acuerdan? También lo vimos en los estudios de tratamiento, y son los NNT o NND, ¿ok? Que se calcula como el inverso del riesgo relativo. ¿Se puede calcular un número necesario a tratar con un odds ratio? No. ¿Se puede calcular un NNT o un NND con un odds ratio? No. ¿Por qué? Porque un estudio retrospectivo no nos aporta una evidencia clara. Se podría hacer, pero no es lo correcto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Y otra cosa que hay que tener clara es que tenemos que ver la precisión de la estimación de la asociación. Además de determinar la magnitud del odds ratio del riesgo relativo en nuestro estudio, tenemos que saber cuál es la precisión de esa estimación, y eso se hace viendo el intervalo de confianza que está asociada a esa estimación. Entonces, por ejemplo, en nuestro estudio nos reportaron OR de 2.4 con un intervalo de confianza que va del 95% que va de 1.1 a 6.5. ¿Qué pasaría si este intervalo de confianza parte en 0.5, por ejemplo? ¿Los resultados del estudio valen de algo o no? No. Díganlo a coro, no. ¿Por qué no valen? Porque pasa por el 1. Si pasa por el 1 significa que o no es nada, o no pasa nada, o incluso es un factor inverso a lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Y acá no pasa por el 1, pero está muy cerquita del 1, 1.1 es 1. Entonces, si está tan cerca del 1, el límite inferior es cercano a 1, por lo tanto, a lo mejor los resultados, este odds ratio a lo mejor no es tan categórico como a lo mejor sí podríamos pensar que es. ¿Ok? Lo importante y lo ideal, y eso se hace teniendo n muestrales que son más grandes, es tener intervalos de confianza que sean muy estrechos. Mientras más estrecho el intervalo de confianza, significa que el estudio tiene un n mayor, es más preciso y los resultados son mejores. ¿Ok? Y por último, tenemos que saber si los resultados de los estudios son importantes para nuestro paciente. Y acá son las mismas preguntas que nos hemos hecho para ver todos los estudios. Tenemos que saber si nuestra paciente es tan diferente a la de los sujetos incluidos en el estudio como para no poder aplicar los resultados de en nuestra paciente. Esto es como intentando aplicar la evidencia que nosotros hemos encontrado en nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Tenemos que saber cuál es el riesgo de nuestro paciente de beneficio y daño secundario a la gente que estamos estudiando. Y también cuáles son las preferencias, preocupaciones y expectativas de nuestro paciente con este tratamiento. Y también si podemos ofrecerle alguna cosa alternativa, porque a lo mejor no hay ninguna otra cosa alternativa y a la pobre señora no le queda otra que tomar, bueno, cafeína en este caso, que es un ejemplo, pero otra cosa. Entonces, volviendo al estudio, para hacer para intentar dejar todo el caso como redondo, aparentemente la señora sí que toma mucho café, 3 tazas al día de café colombiano muy cargado, tinto. Y nosotros concluimos en base a este estudio, que a lo mejor podríamos hecho una búsqueda un poco más acuciosa, que la asociación entre incontinencia y cafeína resulta ser baja. Sin embargo, la señora, a pesar de que nosotros le decimos esto, va a intentar considerar esta opción y va a intentar dejar de tomar tanto café y ver qué pasa. Total, no es imprescindible para ella que tome café. Y nosotros también consideraremos junto con ella buscar la evidencia existente en relación a la incontinencia y otras cosas que la señora también tiene, como partos con forceps, que quizá a lo mejor tienen algo que ver.
Y quedamos con la señora en que si con la disminución del consumo de cafeína no mejora la clínica, vamos a empezar con algunos ejercicios de suelo pélvico como una intervención eventual y no farmacológica. ¿Ok? ¿Preguntas? Todos los conceptos de odds ratio, riesgo relativo, cuándo es importante, cuándo no es importante, para la prueba, a lo mejor no les vamos a pedir que hagan grandes cálculos, ¿ya? Pero sí que es súper importante que lo tengan súper claro. ¿Cuándo vale un odds ratio? ¿Cuándo no? ¿Cuándo vale un riesgo relativo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se considera algo relevante? ¿Cuándo no se considera relevante? Porque la idea de este curso no es que hagan, o sea, y ojalá se animen a hacer estudios de investigación, etcétera, de buena calidad, pero sobre todo que aprendan a leer y a discriminar si lo que leen es basura o si lo que están leyendo es algo que vale la pena ser leído, y si no, no. ¿Vale? Eso es súper importante y las preguntas van a ir casi todas por ahí. ¿De acuerdo? Y de tipos de estudios, cuáles son los mejores, cómo buscar, también la parte de buscar bibliográfica también es súper importante. ¿Ok? Más preguntillas. Entonces, si el riesgo relativo es de 2, ¿no sirve? ¿Cómo? Si el riesgo relativo es de 2. O sea, sí sirve, pero también tenéis que contextualizarlo, porque depende del intervalo de confianza que te reporten y lo ideal es que sea mayor, como para hacer una cosa así súper categórica. Sirve sí, pero menos que un riesgo relativo de 3, que de ahí para arriba sí que son súper categóricos. ¿Ya? ¿Cómo? Igual vale, sí, pues, y depende del intervalo de confianza también. ¿Ya? Depende del intervalo de confianza. ¿Qué se hace? ¿Que sean esos de no inferioridad? Sí. Son ahí lo que intentan hacer es que igualar un tratamiento a otro previamente existente. En el fondo hay que parar una droga a un gold standard, que en el fondo es lo mismo, es un estudio de tratamiento. Y son prospectivos y se utiliza el riesgo relativo. Es lo mismo. Los estudios de no inferioridad, su nombre lo dice ya, es intentar ver que una droga no es inferior al gold standard. Un riesgo relativo de 6. ¿Significa que es muy inferior? Claro, pero es que piensa, si lo que están intentando buscar es una no inferioridad, ¿qué es lo que están intentando buscar? Que sean iguales, ¿ya? O sea, no es que sea mayor o menor, sino que el riesgo relativo tiende a 1. ¿Me entiendes, no? Eso es lo que intentan buscar con uno de no inferioridad. ¿Qué pasa cuando, claro, el diseño de ese estudio fue hecho para no inferioridad, pero el riesgo relativo ha sido 2,5? O sea, que demostró que la intervención Pero es que es rarísimo. era superior al control. Es que es mejor, es que claro, ahí, o sea, el laboratorio estaría súper contento con ese estudio porque además de decir que no es inferior, dice que es mejor. ¿Me entiendes, no? Pero se puede tomar en cuenta, pero el objetivo del estudio a lo mejor no era ese. Eso es como en el fondo encontrar un hallazgo, es como lo mismo, encontrar un hallazgo dentro del estudio que se hizo. Es como, mira, además, aparte de no ser inferior, es mejor. Cosa rara, porque un estudio de no inferioridad ya parte de la premisa de que hay un gold standard que es muy bueno. Por ejemplo, estudios de no inferioridad se han hecho para comparar la angioresonancia. ¿Con qué cosa era? ¿Cómo se llama esta cuestión que en la guata? La colecistitis y toda esta historia. Claro, la resonancia, no la resonancia, sino que la resonancia con la colecisto, que ya ni me acuerdo los nombres de la. Claro, pero diagnóstica. Para el diagnóstico de colecistitis aguda y toda esta historia. Entonces, para todas las cosas en general radiológicas se utilizan estudios de no inferioridad porque en general los gold standard siempre son estudios mucho más invasivos, entre comillas. El CardioTac, no sé si bueno, en mi época de médico se estaba empezando a usar el CardioTac para el diagnóstico de la enfermedad coronaria, no sé si ahora lo siguen usando, no se usa. Ya. Bueno, en esa época estaba muy de moda el CardioTac, que era un escáner
de múltiples cortes sumamente rápido, que podía localizar trombo y enfermedad coronaria rápido, en el fondo, y se comparaba con el gold standard, que es la coronariografía. Entonces, para eso se hacen estudios de no inferioridad, porque lo que hacen es pretender saber si llega a ser tan bueno como el gold standard. Es para estudios diagnósticos, fundamentalmente, y para algunos tratamientos también.